para no olvidarnos que este 25, 26, 27 son días de campañas evangelísticas en cada iglesia. La idea es justamente despertar pasión por las almas, por la necesidad, crear también conciencia de la plantación de nuevas iglesias, renovar ese espíritu de evangelismo que tanto necesitamos y tener una visión trascendente de que las almas necesitan el mensaje de salvación. También recordarles que posterior al 25, 26, 27, necesitamos un pequeño resumen, aunque sea por WhatsApp, de la actividad, de dónde lo hicieron, qué pastor lo hizo, en qué ciudad, el impacto, testimonios, y sobre todo quién predicó en esa campaña, el contacto del evangelista o el predicador de esa campaña para tenerlo en una base de datos para próximas actividades. Y recordar también que tenemos a estos tres evangelistas que están disponibles, si usted quiere llamarlos. Yo ya les he pasado este slide a ustedes. El evangelista Manuel Florian, el evangelista Cristian González Montoya y José Ramón Padilla también están disponibles para este evento si usted necesita un evangelista, obviamente, ¿no? Así que damos gracias por estos varones de Dios que se prestan para servir a la iglesia y llevar el mensaje poderoso de la palabra con señales y milagros. Muchísimas gracias por esto, a estos varones. Ahora sí, vamos a ir entonces a la palabra en esta mañana que quiero compartir con ustedes, ¿sí? Los hábitos ministeriales de Jesús. El viernes pasado, el pastor que estuvo hablando muy bien de esta parte, excelente pasaje, hoy quiero hablarles un poquito de esta historia, de lo que Jesús hacía. Y cuando hablamos de los hábitos, primero tenemos que definir la palabra hábito para poder saber de qué se trata. El hábito es una práctica habitual, una conducta que se repite muchas veces hasta que forma parte de nuestra actividad diaria. En algunos casos los hábitos son prácticamente automáticos, ¿no? No nos damos cuenta que tenemos cierto tipo de conducta o cierto tipo de hábito como práctica habitual. Por eso forma parte de nuestra actividad diaria. Y aquí tenemos algunos hábitos comunes, ¿no? Como por ejemplo el hábito físico de trotar varios kilómetros. Hay personas que tienen esta actividad, otros que lo necesitan, ¿no? Y no lo hacen. Pero algunas personas tienen el hábito de trotar varios kilómetros, por ejemplo, son costumbres que uno tiene, ¿no? Hábitos afectivos, como por ejemplo decir te amo. Hay personas que tienen la costumbre de decir te amo a su esposa o a personas amadas, ¿sí? Te amo. Hábitos sociales como juntarse con amigos, ¿no? Para pasar un día juntos, comer una comida, ¿sí? Hábitos morales, ¿no? Por ejemplo, obrar con mesura, obrar con cordura. Estos son hábitos, costumbres humanas, ¿no? Hábitos intelectuales. Intelectuales, el intelectual quiere saber, ¿no? Saber por qué, para qué, quién, dónde, cuándo. Está siempre interesado. Esos son hábitos intelectuales, ¿no? No se queda con la incógnita, sino que quiere saber. Hábitos mentales, formas de pensar y de actuar. Nosotros tenemos hábitos mentales, esto es un gran tema, no es el momento, pero de formas de pensar y de actuar. Actuamos y hacemos ciertas cosas porque ya tenemos hábitos y pensamos de una manera y actuamos conforme a esa manera o a ese hábito. Hábitos de higiene, como por ejemplo para mantener calidad de vida, como cepillarse los dientes, hacer algún tipo de aseo personal, esos son hábitos de higiene. Y hábitos costumbristas, como dije al inicio, hábitos automáticos que lo hacemos prácticamente sin ningún tipo de esfuerzo, sin pensarlo. Muy bien, pero vamos entonces al concepto 3, venimos ya a la segunda parte de estos hábitos de Jesús. Jesús tenía el hábito de estar con todo tipo de gente y resolverle sus necesidades y urgencias. Esto es interesante porque recién el pastor Daniel estaba hablando de esto que está haciendo la iglesia y debería ser, déjeme meter aquí una pequeña cuña, debería ser para la iglesia no solamente decir es un ministerio, ¿no? Como algo armado, estructurado, sino debería ser un hábito
de toda iglesia, como parte de la cultura de la iglesia, poder ayudar a la gente, estar con la gente, porque para eso está la gente, para eso está la iglesia, para eso existe, ¿no? Estar con todo tipo de gente y tratar en lo posible, aunque no podemos resolver completamente todo, tratar en lo posible de resolver sus necesidades y sus urgencias. Ahora, es importante esto porque la Biblia dice, por ejemplo, que Jesús crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Cuando vemos este tema de la gracia del Señor, la gracia de Jesús, vemos que él crecía, pero crecía en un ambiente común, en un ambiente de barrio, en un ambiente de pueblo. Hay que recordar que Nazaret estaba camino a Jerusalén, era un camino importante, un camino real que pasaba por allí, así que había mucha gente, mucho contacto de gente extranjera, era un camino donde habitualmente pasaban comerciantes, pasaban ejércitos, así que él creció en medio de un ambiente rodeado siempre de gente, ¿no? Dice Lucas 2:46 que también una de las costumbres de Jesús allí, ya nada más que a los 12 años, ella estaba sentado en el templo con los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, algo que él acostumbraba a hacer siempre. Eh, la familia acostumbraba a ir a Jerusalén para la Pascua y en esta ocasión Jesús se desaparece, ustedes conocen la historia, y él estaba relacionado con gente de altura, digamos, con gente de educación, doctores de la ley, etcétera, este tipo de gente, ¿no? Mateo nos da otro indicio de este hábito de Jesús de estar con gente. Aconteció, dice que él estando sentado a la mesa, y aquí que muchos publicanos y pecadores. No voy a leer todo el texto, pero sí vemos que Jesús creció en un ambiente rodeado de gente, ¿sí? Él no solamente estaba rodeado de gente observando, sino que él estaba oyendo y preguntando, él estaba interesado. ¿Recuerda el hábito intelectual? El hábito intelectual es saber por qué, para qué. Bueno, Jesús estaba interesado. Yo imagino esto digamos, darles un texto bíblico, imagino a Jesús cuando niño preguntándole a la madre, ¿por qué esto? ¿Para qué aquello? ¿No? Aunque él era un niño, él tenía que preguntar muchas cosas también para saber. Pero yo imagino que Jesús era una persona que indagaba mucho porque la madre le enseñaba los primeros pasos de la ley y él era un preguntón, por así decirlo, ¿no? Pero ya, por eso es que a la edad de 12 años, con harto conocimiento, con bastante conocimiento, él podía sentarse con gente que tenía conocimiento de la ley y discutir temas de la ley. Pero se juntaba también con publicanos y se juntaba con gente de la alta sociedad y de la baja sociedad. Ahora, él se juntaba con esos doctores de la ley judía a los 12 años. Esto es lo que estaba diciendo recién, ¿no? Se juntaba con esos doctores de la ley judía a los 12 años. Qué manera de relacionarse, ¿no? Hay veces parece que los adolescentes es como que no quieren relacionarse con los adultos, pero Jesús era un joven diferente porque él quería relacionarse, él quería preguntar, él estaba, no solamente estaba hablando con ellos, sino que estaba consultando, él tenía la costumbre de consultar y también de exponer, porque él exponía la palabra en muchos de estos casos, ¿no? Eh, a ver un poquito. Se relacionaba con pescadores del mar de Galilea. Recuerden ustedes que esto era costumbre de él. Él solía estar en Capernaum, una ciudad que estaba a la costa del mar de Galilea, y allí se relacionaba con los pescadores. Algunos de los discípulos, más tarde apóstoles, que él llamó, los encontró justamente a orillas del mar de Galilea, ¿no? Andrés y su hermano estaban allí pescando cuando Jesús pasó cerca del mar y los llamó para que sean sus seguidores. Él tenía contacto con personas de todo tipo, con personas enfermas, ¿no? Era una persona realmente muy relacionable, muy dócil y que tenía contacto con todo el mundo, era muy observador, estaba siempre dispuesto a ayudar
por ejemplo, el tema de los leprosos, allí en Lucas 17, los 10 leprosos en el camino que contacta, ¿no? Aunque los leprosos lo contactan, pero él no los evita. Él está tratando de tener ese contacto y cada vez que tiene contacto no solamente obra con su poder, opera con su poder, sino que también tiene contacto relacional con ellos y habla con ellos, ¿no? En cuanto a los ciegos, allí en Juan 9, 1 al 2, el hombre que había nacido ciego a quien sanó con el lodo, tiene toda una conversación con él, ¿no? Con prostitutas como María Magdalena en Lucas 8, 2. Él tiene contacto con gente de todo tipo, con endemoniados. ¿Recuerdan el Gadareno? Bueno, al principio obviamente solamente le hace la liberación, pero Señor Jesús. un poco más tarde, Jesús habla con él y el Gadareno habla con él y lo envía a su casa, a su familia, para que trate de llevar las buenas nuevas que había aprendido recientemente. Con paralíticos, no, no es una ocasión, sino que en varias ocasiones se reúne con paralíticos. Recuerdan a aquel paralítico que ingresan por el techo, toda una conversación, toda una conversación allí con los religiosos que cuestionaban su tarea, con la gente que estaba asombrada, con los amigos que lo bajaron del techo, con el mismo paralítico a quien sanó. Él es una persona muy, pero muy relacionable. Con mudos, el hombre que estaba mudo por un demonio, por ejemplo, ¿no? Ahí Jesús habla con él después que este hombre recupera la voz. Cenaba en casa de Simón el leproso. Él acostumbraba a cenar en casa en este caso, cena en la casa de Simón el leproso, con todos los discípulos, ¿no? Y creo que hasta ahí estaba también Lázaro, quien había resucitado, mezclado en esa casa. Simón no era un discípulo de él, pero lo invitó a su casa porque estaba muy cerca de Jerusalén y acostumbraba a Jesús a pasar en la casa de este varón. Y seguramente en ese entorno, todo el mundo preguntando, y Jesús también preguntándole a ellos, ¿no? Era una persona que era sociable, muy sociable. Se quedó en casa de un cobrador de impuestos, ¿no? ¿Recuerdan a Saqueo? Bueno, esto no era algo muy común, no mucha gente se juntaba con un cobrador de impuestos como Saqueo. ¿Recuerdan ustedes la historia de Saqueo? Bájate de ahí porque voy a tu casa, voy a pasar, dice, voy a quedarme en tu casa hoy, fíjense, ¿no? Y todo el mundo cuestionándole, todo el mundo cuestionando por qué se queda con un pecador, como era Saqueo, más Saqueo que era judío, un traicionero, un hombre que trabajaba para el enemigo, para los romanos, y que robaba a sus propios connacionales. Era toda una tarea, pero Jesús estaba en casa de un ex leproso, estaba en casa de un Saqueo que era cobrador de impuestos, estaba con leprosos, ciegos, prostitutas, endemoniados, paralíticos, con pescadores, con doctores de la ley. Todo esto muestra cómo era Jesús relacionándose y tratando de ayudar a la gente. Ahora, ¿de qué nos habla esto, de este cuadro que tenemos presente aquí? ¿De qué nos habla esto? Que nosotros como ministros y como siervos y como pastores de iglesia, no podemos esquivar o no podemos evadir la tarea de relacionarnos con personas. Tiene que ser parte de nuestra cultura tratar de relacionarnos. A veces pasa que algunos dicen, no, 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 yo con esa gente no me mezclo, yo no quiero conversar con ellos, yo solamente quiero conversar con mis hermanos, quiero estar con mis hermanos, ayudar a mis hermanos, tener una charla con ellos, pero para poder comunicar el Evangelio, para poder transmitir las buenas noticias, necesitamos comunicarnos con toda esta lista de gente, ¿no? Con toda esta lista de gente que en esa época, obviamente, dentro de la cultura, Jesús tenía este tipo de personas. Pero hoy tenemos otra forma cultural, vivimos en otro ambiente, en otro hábitat, pero necesitamos relacionarnos con todo tipo de gente, con doctores, con abogados, con políticos, con gente en el hospital, ¿no? Con gente en la calle, con indigentes, con adictos. Necesitamos contactarnos con gente que tiene simplemente necesidades físicas. Necesitamos porque la manera de poder transmitir el Evangelio es comunicarnos con este tipo de personas, ¿no? Ellos son los que están necesitados. Hay que recordar esto, que todo aquel que no tiene a Cristo está necesitado.
Todo aquel que no tiene a Jesús en su corazón, no importa si es un doctor, si es una eminencia, si es un profesor de letras, no importa si es qué sé yo, un filósofo, un psicólogo, pero todos ellos necesitan a Jesús. Ahora, enseñaba a sus vecinos, ¿no? Jesús enseñaba hasta a sus vecinos. Ustedes recuerdan cuando él vuelve a Nazaret, allí en Marcos 6, 1 al 5, que él comienza a enseñar en la sinagoga de ellos y la gente decía, pero ¿quién es este? ¿Quién se cree? Este es el hijo de José, María, ¿de dónde aprendió todas cosas? La gente al principio se admira, y luego se escandaliza y luego lo echan, ¿no? Se echa. O sea, pero él estaba relacionado, no solamente se relacionaba con la gente que estaba fuera de su pueblo, él se relacionaba con la gente de su pueblo, más allá de que no lo querían ver en ese lugar, ¿no? Se relacionaba con cuanta gente podía, valoraba a la gente. Y esto es un punto importante, ¿no? Valorar a las personas que no tienen a Cristo. Jesús valoraba y dignificaba a todas estas personas con las que acabo de mostrar que él se contactaba, ¿no? Era parte de su vida, anulaba todo tipo de diferencia. Para él no había problema entre un saqueo, un leproso, una prostituta. Para él no había diferencia entre un doctor de la ley, un escriba, un fariseo, un saduceo. A él no le importaba. Él se relacionaba con todo tipo de gente y anulaba la diferencia. Todo tipo de diferencia, ¿no? Recuerda usted Nicodemo. Él no le dijo, no, no, vos sos un doctor de la ley, no, vaya para otro lado, amigo, converse con otra persona. Respetaba y estimaba a las personas. No solamente tenía contacto, sino que tenía respeto por las personas y las escuchaba. Una de las cosas que Jesús hacía mucho era escuchaba a las personas. Él escuchaba, ¿no? Así que algo que tenemos que nosotros leer lo que dice aquí. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Esto es una regla de oro, ¿no? Una regla de oro. Jesús dice, si ustedes quieren que los traten bien, pues ustedes traten también a la gente como ellos lo tratan a ustedes. Respetaba a las personas, ¿no? Era muy intencional en su deseo de estar con la gente. No era una hipocresía su vida, decir, bueno, tengo que ir a estar con ellos, ¿qué va a ser? Me toca, hoy me toca, ¿no? A veces hay personas que dicen, uy, me toca ir allá a ese barrio, donde no quiero estar, no quiero tener contacto con esa gente, y a veces son un poco más duros también, más recios en sus comentarios, ¿no? Actuaba como un verdadero pastor. Qué lindo que es ver al pastor, y veíamos ahí en esta historia que nos contaba de compasión el pastor Peloso, al mismo pastor y otros pastores de la congregación también, trabajando en ese ámbito social, ayudando a la gente, mezclándose, tocando a esa gente, ¿no? Orando por esas personas que tenían necesidad. Él actuaba como un verdadero pastor. Interactuaba con personas que lo discriminaban. Es decir, no es que decía, bueno, ellos allá y yo acá. No, interactuaba con personas que lo discriminaban. Allí en su pueblo, él interactuó con su gente. Cuando estaba en Jerusalén, interactuaba con los fariseos y los saduceos. Hasta solía asistir a las bodas. ¿Qué tal? ¿No? Uno dice, Jesús era una persona tan relacional en su cultura que él hasta solía asistir a la vida, ¿no? Pero ¿por qué toda esta idea de relación? ¿Por qué Jesús estaba en contacto con tanta gente? Bueno, en realidad él sabía que tenía que juntarse con personas porque solamente las personas podían oír. Si él iba a las montañas a orar y le hablaba a las piedras, bueno, tal vez las piedras podían responderle, ¿no? Él era Dios, pero él sabía que necesitaba gente. Él sabía que necesitaba compañeros de trabajo, ¿no? Y dice este texto de Eclesiastés, uno solo no puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Él necesitaba juntar gente. Y justamente en este contacto que tenía con la gente, tan relacional de su cultura, él estaba contactando y atrayendo gente, llamando gente a los cuales llamó discípulos y más tarde llamó apóstoles. ¿Por qué Jesús se relacionaba con la gente? Aquí está la razón por la que Jesús se relacionaba con la gente y trataba de ayudar en sus necesidades. Necesitaban que sepan quién era y a qué había venido. Y él les dijo en Lucas 9:20, ¿y vosotros quién decís que soy?
Y Pedro respondiendo dijo: el Cristo. Recuerdan ustedes la historia, ¿no? Él pregunta: ¿y quién dice la gente que yo soy? Bueno, uno dice: tú eres Elías, otro dice: tú eres un profeta tal, y allí Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice: tú eres el Cristo. Es decir, él necesitaba, aunque muchas veces evadía esta respuesta, no quería rápidamente para no opacar o para no que no se corte el ministerio. Él tenía un tiempo para esto, y él no le preguntaba a mucha gente, pero él quería que sepan quién era, que era el Mesías. Él tenía que hacerse conocer de alguna manera, y los discípulos fueron los primeros que reconocieron que él era el Mesías. Quería que supieran lo que su padre deseaba para sus hijos. Esto es su padre, el Padre Dios, ¿no? Efesios dice: por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, ¿no? Fíjense, el amor, dice, quería que su padre desea lo que deseaba para sus hijos, que tengan fe. Lo que el padre quería era que ellos tengan fe y tengan amor por los otros, como el padre también tenía, y él quería que sus hijos sean igual. Tenía compasión de la necesidad de los más débiles. En Mateo 9:36 dice: viendo las multitudes, un texto que acabamos de ver aquí hace poquito, tuvo compasión de ellos porque estaban angustiados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. La compasión de Jesús era tan grande que a veces veía esa multitud que tenía hambre y le decía a los discípulos: denle vosotros de comer. Y cuando los discípulos, por falta de fe, no podían, pues él mismo tenía resolución para resolver esas cosas, oraba por unos pocos panes y unos pocos peces, y él resolvía el tema de la gente. Él no solo se relacionaba, ayudaba. Quería que a través suyo llegáramos a conocer al Padre. Por eso se relacionaba. Él quería que llegáramos a conocer al Padre. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Fíjense, que te conozcan a ti. Se relacionaba con la gente para que la gente conozca a aquel que lo envió a cumplir tal función. Él debía enseñar las buenas noticias de salvación para todos los hombres. Era importante que se relacionara porque este era el punto más crucial de su relación con todos los seres humanos que tenía contacto en ese momento. Él decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Esta era la misión principal por la que Jesús se estaba relacionando con las personas. Nos estaba enseñando el camino a las moradas celestiales, ¿no? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El camino al cielo. Jesús estaba enseñando a las personas con las cuales se relacionaba el camino al cielo. Quería mostrarnos cómo éramos amados por nuestro Creador. No solamente lo que el Padre deseaba para sus hijos, sino quería mostrarnos cómo éramos amados por nuestro Creador. Romanos 5:8 dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No solamente el amor que tenía el Padre por nosotros, sino también el amor que tenía el Hijo por nosotros. Esta es la razón por la que Jesús se relacionaba con la gente. Ahora, una aplicación práctica. Tenemos que preguntarnos después de ver esto, ¿no? Después de ver esto. Quizás voy un poco rápido, pero ustedes van a tener este PowerPoint para que ustedes puedan relacionar y preguntarse a sí mismos: ¿por qué estamos con las demás personas? ¿Por qué estamos con gente? ¿Por qué la iglesia tiene que tener contacto con gente? Bueno, si no tuviéramos contacto con gente, ¿qué sería la iglesia? Sería una iglesia vacía. ¿Para qué existe la iglesia? La iglesia existe justamente para que ninguno se pierda, para que ninguno perezca y para que todos sean salvos, y en lo posible tratemos de resolver algunos de sus problemas que también tienen. Por eso estamos con las demás personas, pero debemos preguntarnos nosotros, ¿no? ¿Por qué estamos con las demás personas? ¿Somos intencionales como Jesús? ¿O a veces estamos porque, bueno, no queda otro remedio que estar con ellos? ¿Somos realmente intencionales? ¿Queremos realmente estar con la gente? ¿Queremos realmente ir a los hospitales, ir a los barrios? Queremos a veces orar por un niño que está allí resfriado con sus moquitos colgando. Queremos a veces relacionarnos con personas que están en la calle con esa ropa de meses de estar puesta, esa ropa ya está dura, con mucho olor encima. ¿Queremos realmente? ¿Somos intencionales? O lo hacemos porque, bueno, no queda otra, hay que hacer esto, y después uno se baña en alcohol, ¿no? Por decir, para cubrirse, y dice: pero ay, no quería estar con esa gente. ¿Somos realmente intencionales? Jesús era intencional.
Jesús era intencional. Él a veces, por ley o por tradición judía, él no debía tocar a ciertas personas, pero él las tocaba. Él las tocaba. A veces nosotros no queremos decir, así de lejito, hermano, hasta ahí nomás, no te acerques, sí, ahí lejito. Somos intencionales, discriminamos a los demás por su condición o posición social o situación personal. Creo que tenemos que hacer un análisis en nuestro corazón si realmente amamos a la gente, si realmente queremos solucionar sus problemas y queremos relacionarnos con esa gente, o estamos ahí porque, bueno, nos toca esta parte hoy, ¿no? ¿Nuestro tiempo con esta persona genera o produce en ella algún beneficio? Uno tiene que preguntarse si somos intencionales, ¿qué estamos generando en ellos? ¿Le estamos dando algún beneficio? Qué bueno que es, por ejemplo, tener una parte de misericordia o de compasión o de acción social desde parte de la iglesia para con los más necesitados. Eso es realmente bueno y es tener contacto directo con la gente, es tener contacto directo con la sociedad, porque es así cuando uno entrega un diario en un barrio necesitado o a personas necesitadas, el vecino está viendo lo que estamos haciendo. Estamos viendo que producimos, que la iglesia está produciendo algún beneficio o dando algún tipo de solución. Esta es la idea de por qué nos relacionamos con esta gente, por qué se relaciona una iglesia con niños, por qué se relaciona una iglesia con ancianos, por qué se relaciona una iglesia con adictos, por ejemplo, ¿no? Mostramos a ellos que son dignos de respeto y estima. ¿Realmente les mostramos que son dignos de respeto y estima o solamente estamos ahí? Cuando estamos con las personas, mostramos y manifestamos la vida de Jesús. Ya vimos un montón de pasajes, un montón de ejemplos y faltarían un montón más, ¿no? De veces en las que Jesús se mostró con personas y Jesús era muy intencional. Él realmente actuaba como un pastor tratando a la gente, hablando con la gente, amando a las personas. Ahora, este concepto número 4, este otro concepto ya, porque Jesús se relacionaba con la gente, el primero, y este es el hábito de convivir con sus discípulos. Este ya es otra cosa, ¿no? Esto ya es otra cosa. El hábito de convivir con sus discípulos y de llevarlo a todas partes con él para transferirles e impartirles vida, ¿sí? E impartirles vida. Esto es algo que Jesús hacía normalmente. Y qué intencional que era él, ¿no? Dice que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a estas personas que estaban con él y inmediatamente él dice, los llama, ¿no? Primero los llama y le dice estas palabras en el verso 19, venid en pos de mí. Uno puede pensar, bueno, vengan a la iglesia, yo lo voy a atender un rato, voy a darle algunas instrucciones y luego ustedes se van a su casa, yo me voy a mi casa y nos vemos el fin de semana, nos vemos el domingo, ¿no? Como que yo, por ejemplo, tengo culto solamente una vez a la semana y le digo a la gente, bueno, nos vemos el próximo domingo o nos vemos en la célula en la mitad de la semana. No estoy con ellos todo el día. Pero Jesús le dijo, vengan en pos de mí. Recuerde, Jesús andaba transitando los caminos de Palestina, de norte a sur, de este a oeste, y cuando él decía, venid en pos de mí, no era, vengan este fin de semana. Hermano, los invito a venir este fin de semana, pero el lunes ustedes ya pueden regresar allí a pescar, vuelvan a su barquito, vuelvan a sus redes. Cuando Jesús decía, vengan en pos de mí, agárrense porque ya no regresan, ya no van a regresar. Y dice, y llamaba a la gente para seguirle. Esto era realmente importante, ¿no? Esto realmente es algo que es muy difícil practicarlo hoy, es muy difícil practicarlo hoy, pero déjeme decirle que todavía en cierta parte lo podemos llegar a hacer. Ya le voy a contar algo que yo hago con respecto a este tema de convivir con los discípulos para transferirles e impartirles vida y también visión y misión. Visión y misión. Jesús tenía el hábito de compartir con sus discípulos y, por ejemplo, dice aquí, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, ¿no? Y a su hermano que echaba la red en la mar, y le dijo, venid en pos de mí, venid en pos de mí. Fíjese, dice, ellos inmediatamente dejando las redes, le siguieron. Yo imagino que cuando Pedro y Andrés le siguieron,
Dijeron, bueno, vamos a ir un par de días detrás del maestro a ver qué dice este señor, lo escuchamos y después volvemos a casa. Volvemos otra vez a la pesca, a la red, al mar, a remendar redes, a salir al mar a pescar. Yo creo que ellos no se dieron cuenta que cuando Jesús le dijo, vengan en pos de mí, ellos no volverían más, nunca más a las tareas habituales. Nunca más volverían a las tareas habituales. Creo que eso es una, una, una visión, una tarea que tenemos que impartir a nuestros discípulos, que cuando nos involucramos en el Señor, cuando nos involucramos en la iglesia, no es que nos vamos a volver a casa, porque esto no es posible hoy, ¿no? Dentro de la cultura que vivimos no es posible. Era para aquella época, para aquella cultura, esta forma de discipular, porque esto es una forma de discipular. Dije, venid en pos de mí, y Marco allí en el verso 21 al final dice, y los llamó. Cuando Jesús llamaba, los llamaba para estar con él, literalmente para estar con él, y ellos le seguían y estaban con él todo el tiempo, ¿no? Marcos 3:13 dice, llamó así a los que él quiso. Fíjense, una vez que él tenía el grupo, una vez que él tuvo el grupo, ya tenía allí un montón de gente que lo seguía. Dice, ahora seleccionó un grupo especial. Esta era la selección de Jesús, ¿no? Esta era la selección de Jesús. Dice, ¿para qué? Ahora él quería más intimidad con él. Él quería que tenga más cerca de él. Qué lindo esto, ¿no? Más intimidad, porque él tenía un grupo muy grande de discípulos, pero él dijo, voy a llamar a un grupo más pequeño y con ellos voy a tener cierta intimidad, a ellos les voy a dar ciertas charlas, a ellos les voy a enseñar ciertas cosas, les voy a enseñar mi corazón, les voy a enseñar el corazón del Padre y les voy a enseñar lo que ellos tienen que hacer una vez que yo no esté. Eso es lo que él tenía en mente. Así que él llamó a un grupo selecto, a un grupo pequeño. No era selecto por ser especial la gente, porque recordamos, algunos eran gente del vulgo, ¿no? Gente común y corriente, ¿no? Gente común y corriente. Dice, ¿para qué? Para que estuviesen con él y poder transferirle e impartirle, ¿sí? Esa visión, esa vida y esa misión que él quería que ellos cumpliesen. Creo que esto es importante porque cuando Jesús llamó a este grupo pequeño, él designó a este grupo pequeño para que ellos hagan una tarea que a los demás debía ser enseñado. Él estaba transfiriendo algo a este grupo para que este grupo transfiriera a otras personas lo que él les había transferido, ¿no? Lucas 10:1 dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. Fíjense, después de los 12 hay un grupo de 70 que también envía de dos en dos, dice, delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Es decir, él juntaba personas, seleccionaba gente para tareas específicas. A estos primeros los llamó apóstoles, a estos segundos los mandó de dos en dos a toda ciudad donde él iba. Fíjense, si solamente dividimos 70 por 2, tenemos 35 personas, o sea que habían 35 ciudades distintas donde iban estas personas delante de él, preparando el lugar para la venida del Mesías, para la venida del Maestro. ¿Qué tarea más importante, no? Transferir e impartir. Yo me imagino a los discípulos diciendo, el Señor me mandó, yo voy a hacer la tarea. Qué hermosa tarea. No solamente les decía, preparen el camino, les daba autoridad. Y aquí yo doy potestad, poder, autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Y los discípulos se alegraban con esto, se alegraban con esta historia de poder recibir poder y también ser enviados y tener intimidad con él para estar con él. Pero él siempre estaba intentando relacionarse con personas. Fíjense, los discípulos vivían con Jesús. Jesús dormía donde paraba, literalmente. Vivía donde paraba. Él paraba en una casa, paraba en una montaña, paraba a la falda de un cerro y ellos caminaban con Jesús. ¿Sí? A esto que caminaban con Jesús, a eso los llama discípulos. Al tercer año ya los llamó apóstoles, ¿no? Y a esta parte
esta convivencia con Jesús, caminar con Jesús, ¿no? Comer con Jesús, ser discipulados con Jesús y ser más tarde apóstoles. A esto el Señor le llama la mejor parte, estar con Jesús. Qué importante que es aquí pensar y meditar en esto, la idea de qué importante, si yo quiero servir, tengo que estar al lado del maestro. Yo recuerdo esto cuando recién comencé a interesarme en las cosas de la iglesia. Yo iba a una iglesia muy pequeña donde me congregaba en Argentina cuando comencé a congregarme, y era una iglesia pequeñita, ¿sí? Una segunda iglesia porque me mudé de barrio y tuve que ir a otra iglesia. Primero, yo nací en una iglesia muy grande, y nací en el Señor, pero luego por razones de mudanza me tuve que ir a otro lado y comencé a asistir a una iglesia muy pequeñita, de poquitas personas, ¿no? El pastor no tenía nadie que le ayude y yo comencé a darle alguna manito ahí, hacer algún tipo de aporte, limpiar, acomodar sillas y esas cosas, ¿no? Y entonces un día el pastor me dice, yo te voy a enseñar a predicar. Y yo recuerdo que él, con un pizarrón de esos verdes que había antes, con tiza, que ya no se usa ahora, ¿no? Con tiza, me puso el pizarrón ahí delante en el altar, me sentó a mí en una de las sillas, la primera fila, y me dijo, trae un lápiz y un cuaderno, yo te voy a enseñar homilética. Me dijo, yo no tenía idea de lo que era homilética, no tenía idea de lo que era mucho la Biblia, no tenía idea de nada, pero él se interesó, me impartió vida. Yo digo, yo soy lo que soy hoy por ese pastor, pastor Daniel se llamaba el pastor aquel que me enseñó a mí. Yo soy lo que soy hoy porque él se preocupó y él quería que yo estuviera ahí. Él decía, yo quiero enseñarte homilética, ¿no? Y no sé si salió un buen predicador, pero sí que tengo pasión, ¿no? Yo me acuerdo que estaba con ese pastor, él me llamaba a la oficina, y yo quería salir con él, yo quería comer con él, yo quería ser el discípulo de él, ¿no? Y más tarde transformarlo en lo que uno es, ¿no? Y a esto el Señor le llama la mejor parte, la mejor parte. Déjeme decirle que hoy, después de muchos años, después de más de 30 años de aquella historia, que el pastor me enseñaba homilética a mí solo, ¿no? Un pizarrón, tiza, ¿no? El libro, La escalera de la predicación de Floyd Woodward, y un cuaderno donde yo anotaba todo aquello de la escalera de la predicación. Y hoy hablo de hoy, ¿no? Como plantador de iglesia aquí en Costa Rica, yo tengo 3 personas que trabajan conmigo ahora, ya antes eran 2, ahora son 3. Yo los llevo a estos 3 conmigo a todos lados. Tengo células de lunes a viernes. Células tengo de lunes a viernes. Tenemos la gracia de Dios que uno de estos varones dice, pastor, yo presto mi carro, yo voy a poner mi carro a disponibilidad para que lo lleve a usted, para llevarlo a usted todos los días, de lunes a viernes, a la célula que corresponda. Y este varón pasa por la casa de todos nosotros y nos lleva, y todos juntos vamos a la célula a compartir la palabra de Dios. De lunes a viernes yo tengo a mis discípulos conmigo. El año pasado, el año 2021, desde diciembre del 2019 hasta diciembre del 2020, todas las semanas, con excepción de algunas semanas que por ahí no podíamos ir porque algún hermano estaba con problemas de salud o no fuimos a alguna célula, con excepción de algunos días, pero prácticamente todo el año yo fui llevando a estos varones a 2, llevé primero a 2, ahora estoy llevando a 3. Estoy llevando a 3 conmigo. Quiero que ellos me escuchen, quiero que ellos vean como yo veo, que ellos se acerquen a mí, que escuchen conmigo, hasta comemos juntos, ¿no? Comemos juntos. Aparte de esto, un día sábado cada 15 días, en mi casa tengo una reunión con ellos. Así que están conmigo todo el tiempo, impartiéndoles, transfiriéndoles vida, la misión, lo que yo quiero, lo que tengo en mi corazón. Quiero que ellos se formen parte de la iglesia de la manera que Jesús quería. Jesús quería que ellos sintieran lo que él sentía, que vieran lo que él viera, que pudiera sentir compasión como él sentía compasión. Esta es la razón por la que Jesús estaba impartiéndoles y teniéndolos con él todo el tiempo, comiendo con ellos. A esto el Señor le llama la mejor parte. Ahora, cualquier cristiano con una vida total y radical a los pies de Jesús como cultura de vida, siempre se va a parecer a su maestro. Si nosotros hacemos que nuestros discípulos estén con nosotros mucho tiempo, bastante tiempo, en la mayor cantidad de tiempo posible. Yo digo,
Se salvan mis discípulos que todavía yo no puedo tener, no estoy a tiempo completo en la iglesia, pero en el día que esté a tiempo completo, lo voy a tener caminando conmigo, lo voy a tener transitando las calles de Alajuelita conmigo, ellos van a ir a todos lados conmigo dentro de su posibilidad y su tiempo, dentro de su disponibilidad. Yo quiero que ellos caminen conmigo, estén conmigo, porque es la manera de transferirles y de impartirles vida, visión y misión. Ahora, aplicación práctica, para ir cerrando este tema. ¿Creemos firmemente que Dios nos ha escogido para llevar adelante su obra? Si creemos esto, tenemos que estar con el maestro que tenemos. Tenemos que preocuparnos. Yo quería estar con mi pastor, porque él me enseñaba mucho. Yo tenía deseo, aunque no sabía nada, no entendía nada, muchas veces no entendía nada, pero era tan interesante lo que él me decía, era tan interesante lo que él me enseñaba, que yo quería estar con él. ¿Somos cristianos radicales para llevar adelante la gran comisión de Cristo? ¿Somos realmente radicales? Es decir, personas transformadas. ¿Nos alegramos cuando hacemos la obra de Jesús con los demás? Hay alegría en nuestro corazón. Yo me gozo cada vez que vamos a la célula y bajamos del carro, los 5, porque somos 5 los que llegamos, quien le habla, mi esposa, ¿no? Y los 3 muchachos que van conmigo, y nos alegramos, decimos, Señor, y oramos en el carro, Señor, que hoy sea un día de bendición, que hoy se derrame tu gloria. Ese momento en el carro, cuando oramos ahí, cae la gloria del Señor, y ellos bajan con un espíritu, con una gana, así, ¡ay, qué lindo, ¿no? Ahora, ¿creemos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida? Yo creo que sí, ¿no? Aquellos que trabajan, aquellos que están realmente interesados en estar con Jesús, sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Somos cristianos con una vida total y radical a los pies de Jesús? Como cultura de vida, ¿nos parecemos a nuestro maestro? ¿No? Ustedes saben que cuando uno pasa mucho tiempo con una persona, uno se parece a esa persona. Y eso creo que necesitamos nosotros, parecernos más a nuestro maestro, quizás un poco a nuestro pastor. Tenemos que parecernos al Señor, obviamente, ¿no? Pero a veces nos parecemos al pastor porque nos presta tanta atención, nos da tanto para hacer, estamos al lado de él, vemos su obra y queremos parecernos a él. Que los hábitos ministeriales de Jesús sean también nuestros hábitos. Aprendamos un poquito a decir, Señor, que los hábitos que tuvo el Señor, yo también los pueda tener. Que no sea solamente ellos allá y yo aquí, o yo aquí y ellos allá, sino que juntos, recuerden, Jesús necesitó relacionarse porque él solo no podía hacerlo. Él tenía que transferir algo porque pronto se iría. ¿Y saben qué? Yo también tengo este tema, ¿no? Yo no tengo edad para perder el tiempo. Tengo que levantar discípulos rápidos, porque no tengo edad para perder el tiempo y decir, total tengo 50 años más por delante. No los tengo. No sé cuánto tiempo Dios me va a dar, y en el tiempo que Dios me dé, así sean 3 años, yo tengo que trabajar a full para que cuando yo ya no esté, o yo ya no me haya ido, o lo que sea, la obra debe continuar. La obra tiene que continuar. Y para eso hay que relacionarse con las personas. Uno tiene que tener el hábito de solucionar problemas, comunicar visión, misión, vida, para que la gente que siga después de nosotros, la próxima generación, o el próximo grupo que siga posterior a mí, continúe la obra que el Señor nos ha mandado o nos ha delegado en este momento. Gracias, hermanos. Oramos. Padre, te damos muchas gracias porque estamos aprendiendo de los hábitos ministeriales de Jesús. Estos hábitos tan importantes de relacionarse con personas. Señor, que no perdamos el hábito de relacionarnos con gente. Necesitamos relacionarnos con personas. Necesitamos relacionarnos porque necesitamos transmitir esta visión, misión que tú nos has encomendado. Gracias, Dios, por darnos la posibilidad de relacionarnos. Que no perdamos esto, Señor, la importancia de relacionarse con los demás. En estos días, la verdadera importancia de tratar con la gente se ha dejado de lado. En ocasiones pensamos que somos los únicos y que somos indispensables, y que sin nosotros no funciona y no necesitamos a otros. Resulta que por más que tratemos de hacerlo solo, no vamos a poder hacerlo. Necesitamos vivir relacionados a otras personas para poder cumplir la tarea, la misión que el Señor nos ha encomendado. Señor, ayúdanos a tener relaciones con miles de personas,
para que posterior a nosotros la obra se expanda mucho más todavía, que tengamos no 1, 2, 3, sino cientos o miles de discípulos, para que la obra de Dios se extienda a toda la tierra y todos lleguen al conocimiento de la verdad, que todos conozcan a Jesucristo y que todos conozcan las buenas obras del Señor. Padre, gracias por este día, gracias por mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesús, que la bendición del Señor les alcance a cada uno, Señor. Amén y amén. Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga. Buen día, familia. Un abrazo a todos. Qué lindo, Federico. Definitivamente el ministerio es relaciones, conexiones. Jesús no hubiera hecho lo que hizo sin relacionarse, sin conectarse. Buscaba estar donde había gente para conectarse y para empoderar gente, como hizo en las playas de Galilea. Así que, mis amados, un abrazo a todos. Hoy continuamos con esta iniciativa global MM33, su mandato, nuestra misión. Y es importante que consideremos algunas cosas que hemos dicho. Número 1, dijimos que el avivamiento necesita 4 movimientos. Número 1, un movimiento de obediencia. Número 2, un movimiento de oración. Espero que cada uno de ustedes esté trabajando en un movimiento de oración. Y número 3, un movimiento estratégico. Debemos de ser estratégicos a la hora de pensar en un movimiento de avivamiento. El avivamiento viene, y cuando viene tenemos que ser estratégicos, intencionales. Y el cuarto movimiento es un movimiento de iglesias, movilización de iglesias. Hoy quiero hablarles también les hablé el último día sobre reavivar nuestra experiencia pentecostal. Tenemos que revitalizar nuestra pentecostalidad. Creemos los pentecostales clásicos que el bautismo del Espíritu Santo es trascendente en la vida de todos los creyentes, porque Dios bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y esa es una de las señales importantes del pentecostalismo, una de las marcas distintivas del pentecostalismo, y es que creemos firmemente en que Dios va a bautizar con el Espíritu Santo, con la evidencia inequívoca, y ojalá que subraye y en palabras mayúsculas, con la evidencia inequívoca de hablar en otras lenguas. Así que esa es la puerta de entrada a una vida profunda en el Espíritu. Cuando nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos habilita para ser testigos. Una de las razones por qué hoy la iglesia no está evangelizando es porque no le está dando lugar al Espíritu Santo. Los creyentes no están siendo bautizados con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo bautiza a un creyente, el creyente inmediatamente obedece la gran comisión. Por eso es importante que hoy consideremos como parte fundamental renovar nuestra experiencia pentecostal. Así que hoy vamos a hablar de algunas cosas que promovemos desde la iniciativa global MM33. Número 1, una de las cosas que promovemos es la lectura de la Biblia. Tenemos que volver a la Biblia. Ningún avivamiento ocurrió sin leer la palabra de Dios.
Todos los avivamientos tenían como característica que el pueblo regresaba a la palabra. Necesitamos regresar a la palabra de Dios. Necesitamos que haya un movimiento de lectura de palabra, lectura de la Biblia, cada creyente leyendo la Biblia, cada creyente consumiendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a provocar cosas extraordinarias. Imagínense, nosotros tenemos que ver la palabra de Dios como la palabra activa, la palabra rema de Dios que opera en la vida de los creyentes. Dice Salmo 19 que la palabra de Dios convierte el alma, que luego Isaías dice que la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra, como fuego que quema la estopa. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas, los tuétanos, dice que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Tenemos que volver a la palabra, tenemos que producir un movimiento de palabra en nuestros días. La iniciativa global MM33 motiva al pueblo de Dios a regresar a la palabra, a comer la palabra, a vivir la palabra, a caminar en la palabra. Entonces, tenemos que organizar a la iglesia local para tener, así como nos han modelado en esta plataforma, de cómo leer la palabra de Dios, y debemos de facilitar cómo leer la Biblia en un año, y ojalá que podamos hoy poner allí cómo leer la Biblia en un año, porque necesitamos comenzar en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Necesitamos ese movimiento de la palabra, volver a la palabra de Dios. Una segunda iniciativa es la plantación de iglesias. Queremos ver iglesias plantadas, iglesias que no comienzan con locales, iglesias que comienzan con personas. Recuerde, el ministerio de Jesús no estaba enfocado en lugares, estaba enfocado en personas. Jesús llegaba a los lugares para buscar a las personas. Y el movimiento de la iglesia por 300 y tantos años permaneció y prevaleció porque estaba enfocado en personas, no en edificios. Así que tenemos que romper el paradigma de que necesitamos edificios para plantar iglesias. No, necesitamos personas para plantar iglesias. Para Jesús una iglesia comienza cuando hay 2 o 3 congregados en su nombre. Él dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Jesús le dio poder a la congregación de personas, y dice, donde hayan 2 de vosotros y se ponen de acuerdo de cualquier cosa, dice, les será hecho por mi Padre en los cielos. Dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pero comenzaba con 2 o 3 personas. La iglesia debe ser plantada. Debemos de plantar iglesias cada 1000 habitantes. Entre más densidad de iglesia poblacional de iglesias hay, más poder de influencia tenemos. Así que hay que plantar iglesias. La tercera iniciativa es revitalizar las iglesias. Si usted es un líder de iglesia, si usted es un líder de iglesias y de pastores, enfóquese en revitalizar las iglesias y los pastores. Enfóquese en fortalecer las iglesias y los pastores. Las iglesias deben de recuperar su funcionalidad. Las iglesias son la agencia divina en la tierra. Cada iglesia
y estoy hablando de personas, Dios las comisiona para que ejecuten sus planes, sus proyectos, su voluntad. Por eso tenemos que revitalizar la iglesia en la comunidad. Tenemos que hacer que la iglesia esté viva, que la iglesia sea relevante, que la iglesia sea trascendente, que la iglesia haga un movimiento poderoso, que sea sal y sea luz. Necesitamos revitalizar la iglesia, pero para revitalizar la iglesia hay que revitalizar al ángel de la iglesia. Hay que tener retiros espirituales para revitalizar a los pastores, porque el pastor es la clave o el clavo. Así que necesitamos pastores revitalizados, pastores llenos de gracia y de poder, porque podríamos tener lindos proyectos, pero si el pastor está estancado espiritualmente, es imposible ir más allá del estado espiritual del pastor. Por eso necesitamos, cuando hablamos de revitalizar a la iglesia, necesitamos revitalizar al pastor, necesitamos revitalizar a los miembros, a los líderes de la iglesia local, para que los líderes de la iglesia local puedan visionar lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Otro movimiento que la iniciativa global MM33 quiere de alguna manera movilizar es la compasión, movimientos de compasión. Por eso, dentro de nuestro paradigma de planificación, existe lo que llamamos un análisis sociológico para identificar los problemas sociales de nuestra comunidad, porque nosotros tenemos que saber que Dios nos ha empoderado y nos ha dado la capacidad para resolver problemas sociales. Dios nos va a usar de una manera especial, sin esperar que el gobierno lo haga, el Estado lo haga. Dios nos va a usar de una manera especial para generar respuestas a nuestra sociedad, respuesta a nuestras naciones, a nuestros pueblos, respuesta a nuestras comunidades. Miren, hay tanta pobreza en Punta Arenas, Guanacaste y Limón, que yo creo que las iglesias tienen que salir a la calle y tienen que llenarse de compasión. Jesús era compasivo. Jesús era movido por la compasión. Y Jesús siempre se preocupó por el estado de las personas. Por eso en aquella ocasión dijo, denle vosotros de comer. Y ellos, bueno, primero sacaron la calculadora. No saques la calculadora a la hora de enfrentar un desafío para resolver un problema social. No saques la calculadora. Mira al cielo. El cielo tiene fuente de provisión para resolver esos problemas sociales. Dios se va a manifestar, y así como lo hizo aquel día cuando habían más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y les dio la capacidad de resolver aquel problema de alimentación. Así Dios va a levantar movimientos de compasión en nuestras iglesias. Nuestras iglesias van a ser iglesias compasivas. Nosotros tenemos que saber que nuestra visión es patrocinada por el cielo. Pensaba un día cómo cuando Dios le dio la visión al pastor Rodolfo de instalar escuelas en lugares, en pueblos, en zonas marginales. Mire, lo único que tenía don Rodolfo Sáenz era pasión, compasión, y esa compasión lo llevó a instalar 6 escuelas en diferentes zonas marginales. Y él nunca pensó cuánto costaría, él pensó en la necesidad de la gente. Y hasta el día de hoy, más de 30 y tantos años, más de 35 años, las escuelas han sido
sostenidas por el Señor de diferentes formas, porque Él fue movido a misericordia, fue movido a compasión. ¿Cuántos ministerios no daríamos a luz si estuviéramos llenos de compasión? Dios es el que promociona y el que patrocina nuestros ministerios. No lo olvides. Otro de los impulsos de la iniciativa global MM33 es un movimiento de discipulado. Necesitamos regresar al discipulado. Necesitamos ver creyentes fuertes, crecientes, creyentes revitalizados. Y eso solamente lo hace el discipulado. Ahora, discipulado no es un estudio. Discipulado no es una enseñanza. Discipulado es un estilo de vida. Y lo primero que aprende un discípulo es que la causa de Jesucristo es superior a su propia vida. Por eso necesitamos un movimiento de discipulado. Necesitamos en esta iniciativa global MM33 un movimiento de evangelismo. Necesitamos que la iglesia adquiera la cultura del evangelismo, que el evangelismo no sea un evento. Por eso ahora, este fin de semana, vamos a tener una probadita de salir a las calles. Queremos ver a las iglesias de las asambleas de Dios en las calles, en las plazas, en los parques. Queremos ver nuevamente movimiento de evangelización en la iglesia de las asambleas de Dios. Esta iniciativa global pretende establecer el evangelismo como una cultura. Alguien dijo, nosotros no salimos a evangelizar, nosotros evangelizamos al salir. Hay una gran diferencia, ¿verdad?, entre salir a evangelizar y evangelizar al salir. Cuando usted sale de su casa, salga a evangelizar. Así que necesitamos levantar un movimiento poderoso de evangelismo. Necesitamos que el evangelismo se convierta en una cultura. Por eso, en los meses de abril y mayo, vamos a sacar la iglesia. Todos esos 2 meses van a ser declarados meses de evangelismo total, de todas las formas. Abrir nuevas campañas de evangelismo. Y no importa que nos corran, vamos a evangelizar, hermanos. Vamos a volver a levantar las campañas de evangelismo al aire libre. Vamos a volver a ver las manifestaciones del Señor. Al evangelismo le siguen las señales. Usted quiere ver señales, evangelice. Quiere ver milagros, evangelice. Quiere ver cosas maravillosas de Dios, evangelice. Quiere ver el cielo abierto, evangelice. El evangelismo va a traer un refrescamiento espiritual a la vida de la iglesia. Debemos también de tener un movimiento, crear un movimiento de laicos. Mire, los pastores de las nuevas iglesias están sentados en las sillas de las bancas. Hermanos, saque a esos laicos, sacúdalos, levántelos, levante esos laicos, dele visión, siembre visión en el corazón de ellos. Permita que esos laicos hagan la voluntad de Dios. Abra el ministerio para ellos. Levántelos, envíelos. Yo decía en la reunión de ayer de oración del presbiterio, decía, volvamos otra vez a los campos blancos. Los campos blancos fueron los inicios de grandes iglesias. Hermanos amados, a nosotros nos enseñaron a establecer campos blancos. Establezca campos blancos y envíe a los laicos. No necesita pastores pagados, necesita que esos laicos que están en la iglesia sentados sean activados. Necesitamos activar a los laicos. Dios va a usar a los laicos. En la iglesia del Nuevo Testamento, los laicos
fueron grandes hombres como Esteban, como Felipe, cada uno como Bernabé, cada uno de ellos sin ser apóstol fueron grandes laicos, porque la iglesia tuvo una visión de laicos. Tenemos que generar un movimiento de laicos. Entonces, quiero dejarlos hasta aquí, pero quiero orar para que Dios nos bendiga, nos ayude a impulsar la alfabetización bíblica. Necesitamos volver a la lectura bíblica en la casa, lectura bíblica en la iglesia, lectura bíblica personal, cada creyente leyendo la Biblia, cada familia leyendo la Biblia, cada iglesia leyendo la Biblia, cada ciudad leyendo la Biblia. Deberíamos de tener en el parque un tiempo de lectura bíblica. Vaya, atrévase y lea la Biblia en voz alta. Vaya, llegue al parque, llegue a los lugares públicos y tenga una hora de lectura bíblica todos los días, y usted va a ver lo que va a pasar. Usted va a ver qué el Señor va a hacer. Así que, Padre, yo te pido que en esta mañana siembres esta visión de esta iniciativa global de MM33 en el corazón de estos hombres, de estas mujeres. Señor, haga que el corazón de ellos palpite, que el corazón de ellos, Señor, sea refrescado, sea reanimado, sea ministrado. Señor, que el fuego vuelva a la vida de cada uno de ellos. Padre Santo, te lo vengo pidiendo en el nombre maravilloso de Jesucristo. Señor nuestro, trae olas de poder, olas de gloria. Trae, Señor, bendición, trae un movimiento poderoso en la vida de estos hombres y mujeres para la gloria tuya. Padre, yo bendigo a cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Bendigo sus vidas, sus corazones. Declaro tu favor, tu gracia, tu bendición sobre ellos. Amados y amadas, el Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, alce su rostro sobre ustedes y ponga sobre ustedes paz, y sean bendecidos, bendecidas, ayudados, ayudadas por la poderosa mano del Señor. El Señor les bendiga y ensanche el territorio de ustedes. El Señor se manifieste como Él sabe hacerlo en sus corazones. El Señor unja tus manos, porque en tus manos hay poder para sanar, para libertar, para restaurar, para levantar, para aumentar, para multiplicar, para prosperar. Yo te bendigo con las bendiciones de arriba de los cielos y las bendiciones de abajo de la tierra. Yo declaro que el favor, la bendición y la gracia de Dios reposan sobre ti. Declaro que Dios ha ungido tu vida para traer un desplazamiento de su poder en tu ciudad, para crear un epicentro poderoso y para traer bendición. Declaro que el favor, la bendición y la gracia de Dios está sobre ustedes, y que Dios los bendice con bendiciones de arriba de los cielos y bendiciones de abajo de la tierra. Declaro que la bendición les persigue todos los días de su vida. Les recuerdo lo que la palabra de Dios dice, que ustedes son como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hacen prosperará. Les bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén y amén. Un abrazo, familia. Les amamos y les apreciamos. Tengan un buen día. Gracias, Pastor Ricardo. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Tremendo lo que ha ocurrido. Muchas gracias. Tengan una semana muy bendecida. Pueden abrir sus micrófonos y nos despedimos.